Hola a todos, hoy estamos para la clase del 23 de junio, mías. Decidí enviarles la clase grabada porque, como sabemos, hoy hay partido de Colombia. Vamos a aprovechar el tiempo lo mejor posible. Este es un tema que vamos a hablar hoy, el cual estando grabado, ustedes pueden repasarlo. No es un tema sencillo al comienzo, pero créanme que es de gran utilidad para la auditoría. Hoy vamos a hablar pues de los muestreos de auditoría y su utilidad al momento de llevar a cabo las pruebas de controles y las pruebas sustantivas. Vamos a hacer un recuento, por supuesto. Vamos a mirar digamos, una metodología que nos permite llevar a cabo la auditoría de forma más eficiente. Vamos entonces con la teoría sobre este tema de muestreos. Este muestreo está basado en la NIA 530. Como lo habíamos hablado la semana pasada, estamos en el módulo 4, herramientas de auditoría. Muestreo de auditoría. Entonces, aquí estamos hablando de cómo hacer una auditoría de forma inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque no se trata de cubrir toda o rehacer todos los temas contables. No, se trata de poder identificar el riesgo. Ojo con esto, siempre que tomemos muestras o definamos el tamaño de una muestra, por más que tengamos herramientas que nos ayuden a determinar ese tamaño, debemos aplicar nuestro juicio profesional. Es muy importante que hay una población donde haya unos ítems de mayor valor, unos ítems con mayor riesgo. Esos ítems tenemos que seleccionarlos de forma inmediata, aplicando el criterio y el conocimiento del cliente. Y ya posteriormente aplicamos los muestreos aleatorios. Ya sabemos cómo generar una muestra aleatoria a través de la herramienta de Excel. Bien, pues ya podemos sacarla sin ningún problema. Imaginemos entonces que nuestro ejercicio de DAPLAS, cuando hablamos de facturas de venta registradas durante un año, hablamos de un volumen importante, 8.500 facturas. ¿Será que vamos a revisar esas 8.500 facturas? Pues no, probablemente no nos vamos a tener el tiempo. Y no por pereza, sino porque pues necesitamos es hacer una auditoría aplicando el juicio profesional. Entonces, ¿cuándo utilizamos el 100%? Que no es que nunca lo utilicemos. Claro, es ideal cuando la población es pequeña. ¿Qué es pequeño? Pues menor a 20 elementos. Yo les daba el ejemplo a ustedes de 12 facturas en el año, pues revisamos las 12 facturas. No hay. Que usted tiene un tiempo importante, mm, digamos, para la auditoría. Entonces vaya y haga las 50 o 30 facturas si son población total, total. Bien, ahí podemos darnos ese lujo de revisar el 100%. Pero aplicamos muestreo cuando es adecuado, cuando la población es grande, ojo, es homogénea y el riesgo lo permite. ¿Cómo así que grande, homogénea, el riesgo lo permite? Si es una población heterogénea, es decir, que los montos no se puede obtener una muestra representativa que represente esa población, que no tienen similitud entre un registro y otro, no guardan como una constante, entonces no debemos tomar un muestreo, tenemos que sacar aparte o segmentar la población. Un ejemplo, piensen en su salón. En algún momento, si nosotros dijéramos que queremos establecer cuál es una tendencia en la universidad, no podríamos tomar el salón como una muestra que representa al resto de la universidad. ¿Por qué? Que este salón es de diplomado de ciencias empresariales y deja por fuera las otras carreras, cualquiera que éstas sean. Las otras carreras no estarían representadas por este salón. De pronto, este salón podría ser una muestra representativa de ciencias empresariales. Y eso que tampoco, porque hay otras carreras diferentes a contaduría. O sea que uno piensa, bueno, entonces podría ser representativo de contaduría. Pues tampoco, porque hay diurno y nocturno. Entonces, yo podría llegar a pensar que el salón podría ser una muestra representativa de los estudiantes de contaduría de nocturno.
¿cierto? Esa podría llegar a ser una conclusión. Pero si la muestra cumple con las características, todos son estudiantes, este pequeño grupo son estudiantes de contaduría de nocturno. Si no representan a esa población, no podría tomarlos. Y así funcionan todas las encuestas, ¿ya? Cuando yo selecciono unos ítems que realmente sí representen a esa población total. ¿Y cómo así que el riesgo lo permite? Claro, en ocasiones el riesgo es tan alto para un cliente que no puedo permitirme sacar una muestra. Tengo que sí o sí probar el 100%. Y había una pregunta, si el cliente tiene un riesgo muy alto y yo tengo que probar el 100%, ¿estoy en la capacidad de probar ese 100%? Definitivamente, si un muestreo no me sirve, yo debería considerar o no continuar con el compromiso o declarar que que tengo un impedimento y tengo una limitación en mi alcance. Esas son preguntas que tenemos que hacernos al momento de establecer si el muestreo es apropiado. El 100% resulta siempre oneroso, o sea, estamos hablando de tiempo, ¿listo? Estamos hablando de recursos y no siempre podemos cubrir ese 100%. Lento, claro, no se trata de que por probar ingresos o por probar gastos dejemos de probar los otros saldos de cuenta. Y a veces es imposible realizarlo en unos plazos normales de auditoría. Es imposible volver a hacer lo que ha hecho todo un equipo de trabajo en la empresa. Mientras que el muestreo es eficiente siempre y cuando yo lo tome de forma responsable y considerando las limitantes y los riesgos que voy a asumir. Permite concluir sobre toda la población sin necesidad de hacer un examen completo de todas las partidas. Bien, entonces, Plus, yo podría seleccionar un número, 60 facturas, un criterio técnico y concluir sobre el total. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta antes de ver la siguiente diapositiva. ¿Qué voy a probar? ¿Voy a probar un control o voy a llegar a probar el saldo de la cuenta de ingresos? Porque son dos cosas diferentes como lo vamos a ver. Clave primero, el muestreo es cuando yo tomo menos del 100% y hablo de que sea un muestreo aleatorio cuando todas las partidas tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Por eso en el ejercicio que veíamos del muestreo aleatorio, tomábamos todas las partidas. Que hay en la población, que fueron esporádicas, porque son montos muy grandes que presentan una vez al año, 2 veces al año. Entonces las retiro para que no me vayan a tomar en la muestra, no me van a salir en la muestra y tomo muestreo de las que quedan. Cuando digo la retiro no significa que esas no les hago nada, no. La muestra que tomo más la que ya he seleccionado previamente. ¿Listo? ¿Cuándo tiene sentido? Bueno, hablábamos de que son muchos elementos, pero ¿qué es muchos? Justamente es cuando son más de 200. Pero les voy a dar un criterio para que ese no sea una cifra tomada del sombrero. Piensen ustedes que dentro de un año hay 365 días, 52 semanas, 12 meses, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, si el control se repite, se repite diariamente, quiere decir que tendríamos una población de 365 días, ¿cierto? Yo podría pensar que 365 es una muestra pequeña, no, porque es que es diariamente y puedo decir, a partir de 365 ya es una muestra grande, primer criterio. Segundo criterio, el año, 52 semanas. Yo puedo decir, si un control en promedio se hace 2 o 3 veces por semana, todavía sigue siendo una muestra pequeña. Si se hace 2 veces, sería alrededor de 100 veces que se ejecuta el control en el año, 104 para ser exactos. Si se hace 3 veces, serían 52 por 3, 156. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces, si hay un control que se repita en el año más de 150 veces,
Yo puedo decir que la muestra es grande, pero si el control se repite menos de 150, la muestra es pequeña. Esos son criterios que se deben tener presentes al momento de determinar si hay una muestra grande, si hay una población que tiene muchos elementos o una población que tiene pocos elementos. La, digamos, la frecuencia con la que se ejecuta ese control. Ahora hacemos un ejercicio y miramos cómo nos va con eso. ¿Listo? Cuando no hay partidas grandes que conviene aislarlas y revisarlas al 100%, lo que decía ahorita. Si hay partidas grandes, retírelas, pruébelas al 100% y el resto sí sométala a muestreo. Y también cuando se espera que la tasa de error sea baja, ¿listo? Porque si yo considero que es una empresa que tiene demasiados errores, yo espero muchos errores, el muestreo debe ser muy amplio y lo que vamos a ver ahorita no siempre obedece a ese riesgo o responde adecuadamente al riesgo. Entonces tendría que ampliar las muestras o probar el 100% o definitivamente incurrir en muchos más tiempos para poder llevar a cabo la auditoría. Entonces, hablamos hasta ahora de un muestreo estadístico y un muestreo no estadístico. Antes de determinar cuántos elementos vamos a probar, yo debo decir o decidir qué tipo de muestreo voy a usar, si es estadístico o no estadístico. ¿Listo? A juicio profesional, no es obligatorio, tenía 530, aplicar un muestreo estadístico o tampoco es obligatorio un muestreo no estadístico. Entonces veamos la diferencia entre uno y otro. Primero, la selección. En un muestreo estadístico, la selección es aleatoria. ¿Qué significa aleatorio? Como decía ahorita, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por eso la analogía que yo les daba a ustedes de cortar los papelitos e incluirlos en una bolsa. Cuando usted sacude la bolsa y toma un papelito, todos tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Listo? Entonces, eso es un muestreo estadístico en cuanto a la selección. Mientras que un muestreo no estadístico, no todos tienen la misma posibilidad porque yo ya tengo un criterio, un juicio que es determinado como auditor. Cuando yo digo voy a probar las partidas que estén por encima del promedio y voy a seleccionarlas todas, automáticamente todas las que estén por debajo del promedio ya no tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Bien. Segunda característica, evaluación. El muestreo estadístico se basa en la probabilidad y tiene en cuenta el riesgo de muestreo, que es el que vamos a trabajar. Mientras que el muestreo no estadístico no tiene en cuenta el riesgo básicamente para sacar el tamaño de muestra, simplemente identifica dónde está el riesgo y las tomas todas. Bien, y la conclusión depende de su juicio. ¿Qué significa? Que si ustedes toman una muestra de las más representativas, las que estén en el top de las más altos, los montos más altos, si van a probar saldo de cuenta o van a probar controles y solo toman los controles que se hacen o al comienzo del año, para esa muestra, para esa población que tomó, esa muestra que tomó, no, es que aquí hubo un error, entonces, ¿cuál sería el efecto en toda la población? No, si lo hace estadístico. Mientras que, perdón, si lo hace no estadístico. Mientras que si lo hace estadístico, sí puede llegar mediante herramientas probadas a determinar cuál es el error probable. Usted dice, aquí obtuve un error de esta muestra de, no sé, de 5. Quiere decir que ese error corresponde al 20% y el 20% de toda la población yo no lo tolero. Entonces puede determinar hasta dónde usted tolera los errores con base en ese muestreo. Bien, ¿qué ventaja clave tiene? Pues como lo decía ahorita, como estoy apoyado en las matemáticas estadísticas, es técnicamente sustentable. Mientras que el muestreo no estadístico es más flexible, mucho más rápido cuando es compromisos pequeños, pero, me lo, ahí está porque tomo las más grandes y no tomo las más pequeñas. Ahí se me cae todo el criterio. ¿Listo? En DAP hablamos en las cuentas, esperando que sea una población
grande, homogénea, porque todos los clientes son similares, todas las facturas tienen un monto similar, responden a uno similar, entonces ahí hablamos de homogeneidad. ¿Listo? Cuando em, controles, también puedo aplicar los muestreos en Plus. La autorización, decíamos, por ejemplo, que todas las órdenes de compra eran aprobadas por el gerente comercial, no estoy mal. Entonces, ahí estaría probando control, que todas estén firmadas. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener para probar tanto saldos de cuenta como controles. Y lo ideal es utilizar un muestreo estadístico en ambas partes, sin perder el juicio profesional. Vamos a ver cómo nos va yendo en esa explicación. No se me vayan a desesperar, no van a tirar la toalla, que es un tema que al comienzo puede generar algo de dudas, pero después cuando vamos avanzando verán cómo el panorama se va aclarando un poco más. ¿Listo? Sigamos pues con la explicación magistral, después hago ejemplos en Excel, ahí me lo voy inventando, me lo voy a inventar los ejercicios, no los voy a esquematizar y les voy a dejar por supuesto al final unos cálculos de unas muestras. Entonces, dejamos de lado el muestreo no estadístico. Ya sabemos que ese es el que yo selecciono a juicio, que me permite concluir solo sobre las seleccionadas, ¿cierto? No más, pero ese no es el que me interesa ahora. Ahora me interesa hablar del muestreo estadístico. Y aquí hacemos la diferencia. Muestreo por atributos. ¿Para qué sirve el muestreo por atributos? Para concluir si sí se cumple o no se cumple un atributo o una característica. Entonces mide la ocurrencia, sí o no, punto. Y controles. ¿El control funciona o no funciona? A través de unos muestreos por atributos. ¿Listo? Me hago preguntar cuántos pagos no fueron autorizados y eso cuánto representa de la muestra. Pues noten que si yo tomo una, una muestra de 10 y me sale un error, pues ya estamos hablando del 10%, ¿cierto? Lo más probable es que de la población total, si yo tomo una muestra de 10 de la población total, un 10%, pues va a ser un porcentaje importante. Entonces, los controles tienen una característica. Si usted evidencia que el control no está funcionando y no hay una razón clara que me indique que es un tema aislado, yo no tengo confianza en controles. O funciona o no funciona, punto. ¿Listo? Y el muestreo, además del atributo, el otro muestreo estadístico es el muestreo por unidad monetaria, MUM. ¿Listo? Muestreo de unidad monetaria. ¿Para qué lo utilizo? Para llegar al saldo de cuenta, para hacer pruebas sustantivas de detalle. Paréntesis importante. Hay pruebas de controles que buscan establecer si un control sirve o no y pruebas sustantivas de detalle que son para inspeccionar documentos. ¿Listo? Para inspeccionar documentos. Hay otro tipo de pruebas sustantivas que son las sustantivas analíticas, que todavía no vamos a ver, la vemos posteriormente. En la próxima clase hablamos de pruebas sustantivas analíticas. ¿Listo? Para después sí seguir con los temas de matemática financiera. Entonces, eh, del saldo de cuentas por cobrar, ¿cuántos errores hay en monto? Por eso se llama monto o muestreo por unidad monetaria, porque me interesa el monto. Bien, sigamos. En las pruebas de controles, como decía ahorita miro si un control opera apropiadamente durante todo el año. No me interesa el importe o el monto del error, sino si el control está funcionando o no. Ejemplo, las conciliaciones bancarias. Si estoy probando el control, miro si han hecho conciliaciones bancarias o concluyo mejor si han hecho las conciliaciones bancarias durante todo el año basado en una muestra, independientemente de que sea una muestra, una cuenta con saldo pequeño o una cuenta con saldo alto. Me interesa saber si el control está operando. ¿Qué significa operando? Pues que lo han ejecutado apropiadamente durante todo el año. ¿Listo? Ejemplos, que todas las órdenes de compra de plásticos superiores a 5 millones deben tener la firma del gerente financiero. Entonces usted va a tomar una muestra. ¿De dónde va a tomar la muestra?
Pues de las órdenes de compra superiores a 5 millones, ¿cierto? Entonces, las que sean inferiores a 5 millones, las retira de la población, porque muy probablemente no van a tener aprobación. ¿Listo? Y usted necesita saber si ese control opera en la práctica, si se está cumpliendo o no, pues va y mira que las órdenes mayores a superior que le salgan a 5 millones, que le salgan en su muestra, tengan la firma. Bien, y volvemos entonces al porcentaje. Ah, hay una tolerancia, claro, por supuesto, vamos a manejar tolerancia. Ahorita vamos a explicar qué es la tolerancia al error, porque vivimos con el riesgo y aceptamos un nivel de error como auditores. Y aquí viene esto, una referencia para tenerlo en cuenta. Pensemos en cuando usted va a probar un control y dice, quiero saber si funciona o no funciona. Usted espera que haya desviaciones, es decir, usted espera que el control falle. No. La estadística me da esta tabla, pero usted como auditor se va a basar en el hecho de que usted no espera que el control falle. Es decir, usted no tolera ninguna desviación. La desviación tolerada va a ser cero. Y espera tener una confianza en control, en una confianza alta del 95% si es un cliente con riesgo alto y un 90% si es un cliente con riesgo normal. Profe, ¿cómo así que riesgo alto y riesgo normal? Que algunos estarán preguntando eso. Recuerde que cuando iniciamos nos preguntábamos, oiga, ¿este cliente es de riesgo alto o normal? ¿Qué significa? Que si es un riesgo, un cliente de un sector que es altamente expuesto a alterar las cifras en los estados financieros por presiones, porque cotiza en bolsa, porque es del sector de apuestas, por cualquier otro ramo de la economía que sea altamente susceptible al riesgo, entonces yo lo clasifico como de riesgo alto. Si tengo un cliente de riesgo alto, mis pruebas tienen que hallar una seguridad alta, por tanto, busco una mayor confianza en controles, 95. Pero si es un cliente de riesgo normal, pues puedo trabajar con una confianza del 90. O sea, me permite un poquito más de soltura, por decirlo así. ¿Listo? Y siempre trabajamos con una desviación del 5%. O sea que para nuestro ejemplo, nosotros solo vamos a trabajar dos tamaños de muestra para probar controles, 59 y 45 cuando son poblaciones grandes, grandes. Profe, 59 o 45, depende. Si es un cliente de riesgo normal, vaya y tome 45. Pero si es un cliente de riesgo alto, vaya a trabajar un poquito más y tome 59. ¿Listo? Clave. Poblaciones grandes para probar controles. Controles. ¿Qué tamaño de muestra? Depende. Si el cliente es de riesgo alto, 59, trabajo más. Si el cliente es de riesgo normal, no bajo, sino normal, 45, trabajo un poquito menos. ¿Por qué? Me puedo dar esa soltura porque el cliente tiene un menor riesgo. ¿Listo? Enfocándonos aquí, estamos hablando de pruebas de controles que buscamos saber si un control ha operado o no satisfactoriamente durante todo el año. Y para eso nos apoyamos en la estadística que nos dice que con 59 o 45 es suficiente. Pensemos entonces, población grande. ¿Las conciliaciones de una población grande? No, porque se hace mensualmente. La periodicidad es mensual, ¿cierto? Y son dos en el año, no es grande. Ok, toma física que se hace una vez al año, ¿es grande? No, porque la periodicidad es anual, una vez al año. ¿Listo? Entonces, ahí no entran en poblaciones grandes. Que las órdenes de compra eh, van firmadas por el gerente. Población grande, depende, ¿cuántas son? Mayor de 100, o mejor, 100. ¿Es grande? No, no es grande. Que 100 significa que se hace 2 veces por semana. Es menor, o sea, es una periodicidad semanal. Es una población pequeña. ¿Entra aquí? No, no entra aquí, porque aquí son poblaciones grandes. Ah, que son 10.000 al año, 10.000 órdenes de compra. Claro, es una población grande, porque es que se hace muchas veces en el año, muchas veces. Entonces, diariamente se pueden hacer fácilmente unas 30
órdenes de compra. Claro, son poblaciones grandes. ¿La vamos a colocar aquí? Sí, claro. ¿Qué tamaño? Depende. Si Daplas ha sido catalogado como un cliente de riesgo alto, vamos a tomar 59. Si es un cliente de riesgo bajo, 45. Esa es la clave. ¿Listo? ¿Y qué pasa entonces cuando es poblaciones pequeñas? Es decir, que el control se ejecuta u opera pocas veces al año. Miren las frecuencias. Semanal, 52 veces al año en promedio. Mensual, 12 veces al año en promedio. Trimestral, 4 veces al año en promedio. Anual, una vez al año. Muestra sugerida. Si son semanales o la frecuencia semanal, tomo 10 muestras. Profe, que el control se repite en el año 120 veces. ¿Qué frecuencia tiene? Semanal, que es 120 más o menos 2 veces por semana, 2 veces y un pedacito por semana. Listo, ¿cuántas va a tomar? 10. Toma una muestra de 10. ¿Listo? Que el control, vamos a poner un poquito más drástico. Se hace cada 15 días. O sea, cada 15 días se hace la conciliación de bancos, no cada mes, sino cada 15 días. ¿Qué tamaño de muestra vamos a tomar? A ver, veamos. Entonces, cada 15 días, quiere decir 2 veces al mes. Para mí, eso es una frecuencia mensual, ¿listo? O sea que voy a tomar entre 2 y 4 semanas, meses, entre 2 y 4 meses, ¿listo? 2 y 4 meses, óigame a mí, 2 y 4 quincenas. Usted coge y dice quincena número uno, quincena número 2, que se toma entre 2 o 4. ¿Cuántas preferiblemente? Pues 4, ¿listo? Algunos pueden llegar a decir, no, vení, eso 2 veces para mí sigue siendo semanal. Entonces vaya y tome 10 semanas, ¿listo? Entonces, esa cuestión de criterios, tiene que establecer cuál es la periodicidad. Si es trimestral, solo 2 trimestres, y si es una vez al año, pues obviamente va a tomar una porque no hay más, ¿listo? Entonces, retomando, vamos a probar controles. Pregunta, ¿población grande o pequeña? ¿Grande cuándo es? Cuando supera de 150 o 200, el criterio que ustedes tengan. Entonces, si es una población grande, ¿cuántas? 45 o 59. ¿De qué depende? Del riesgo. Si es menos de 150 o 200, dependiendo del criterio, es una población pequeña. ¿Qué muestra vamos a tomar? Depende de la periodicidad o de la frecuencia. Si es semanal, mensual, trimestral o anual. ¿Listo? Y aquí mismo vamos a tenerlo. No es camisa de fuerza. ¿Y por qué 2 a 4? Porque es que si es exactamente una vez al mes, puedo tomar 2 o 3, pero a veces no me dan 12 veces en el año, sino 8 veces en el año, 7, 10, ¿cierto? Entonces puedo darme el lujo de bajar a 2. Pero si es 15 veces en el año, 20 veces en el año, 25 veces en el año, entonces lo sigo trabajando como mensual, pero ya tomo es 4. Eso es como el criterio. Y ahora, hasta aquí, digamos hasta aquí, hablamos de tamaños de muestras para probar controles. Controles. Ahora vamos a hablar del tamaño de muestra para probar, para hacer procedimientos sustantivos, para ir a inspeccionar documentos. Importante. Una cosa es controles y otra cosa es prueba sustantiva. Aquí quiero que piensen en algo. Estadísticamente, hay algo que se llama el factor de confianza. Estadísticamente, esto tiene un número asignado que es 3. Ustedes me van a decir, ole, profe, ¿y de dónde sale ese 3? Hay una cartilla muy bonita que les voy a compartir para que ustedes la lean y se den cuenta que hay una persona que en su momento se llamó, o es de apellido Poison, hace muchos años, y se dio a la tarea de, mm, digámoslo así, establecer unos fundamentos estadísticos. Y dice, mire, 3 es un factor importante para que usted tenga el 95% de confianza.
Como no se trata de evaluar los postulados estadísticos, nosotros en auditoría, mediante el cuadernillo que les voy a compartir, ya hay una guía donde estadísticamente debemos tener en cuenta ese factor 3 de confianza. ¿Y cómo vamos a trabajar ese factor 3? ¿Se acuerdan que hemos hablado de seguridad inherente? ¿Qué significa seguridad inherente? Cuando usted evalúa el riesgo, riesgo bajo tiene seguridad inherente, ¿listo? Quiere decir que si el riesgo es bajo, usted de ese 3 le va a asignar uno a la seguridad inherente, ¿listo? Seguridad de control. Si el control funciona, usted tiene seguridad de control y le va a asignar uno a control. Ya van 2, ¿listo? Y seguridad sustantiva. Quiere decir que usted tiene un riesgo de detección y lo va a cubrir con los procedimientos sustantivos, ¿listo? Esa seguridad sustantiva la va a dar usted con sus propios procedimientos y le va a asignar el uno que le hace falta. Este uno es residual, es decir, uno más uno es 2. ¿Cuánto le falta por llegar a 3? 1. Siempre tiene que llegar a 3. Vamos a ver cómo nos va con esto. Voy despacio. Seguridad inherente. Entonces, el riesgo es alto. Si el riesgo es alto, usted no tiene seguridad inherente. No se gana este uno. Quiere decir que tiene cero de seguridad inherente. Si el riesgo es medio, de este uno solo va a tener el 0.5. Riesgo medio, no me gano el uno, pero sí me gano el 0.5. Y si el riesgo es bajo, entonces tengo el uno de seguridad inherente. Aquí me gano el uno. ¿Listo? Seguridad de control. El control no funciona, no está bien diseñado, no está operando, entonces tengo cero, no tengo seguridad de control. El control sí funciona, el control está ok, está bien diseñado, está operando, cubre el riesgo apropiadamente, me gano ese uno. ¿Listo? Y de ahí para allá, lo que falte para llegar a 3 es mi seguridad sustantiva. En este momento ustedes van a pensar, este man está hablando ya de algo que no entiendo. No se preocupen que a través de los ejemplos que les voy a mostrar, vamos a hablar un poquito más de eso. Solo quiero que tengan en cuenta algo. Ustedes van y dicen, oiga, aquí en Daplas el riesgo de la cuenta de provisiones, el riesgo es alto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la empresa es muy propensa a tener demandas. ¿Listo? Quiere decir que el riesgo es alto, usted tiene cero de seguridad inherente. Va y pregunta y dice, oiga, aquí tienen algún tipo de área jurídica, aquí hacen algún seguimiento a los procesos, aquí están pendientes, si se valoran bien los procesos jurídicos para saber cuánto es la probabilidad de pago. Dicen, no, aquí no tenemos ningún área jurídica, no nos reunimos, no hay ningún tipo de control. O sea que usted no tiene control, no tiene seguridad de control y es cero. ¿Listo? Cero y cero. Quiere decir que cuando va a hacer sus procedimientos, como les explicaba la otra vez, usted va a trabajar mucho, va a tener 3 que necesita llenar este 3 y como esto no le da ninguna seguridad, la seguridad sustantiva le debe cubrir todo lo que usted necesita, 3. Bien, pero si usted llega y dice, ok, vamos a probar, pongamos otro saldo de cuenta cualquiera, allá en Daplas, los costos, el costo, vamos a probar el costo. Usted llega y dice, bueno, seguridad inherente, probabilidad de que el riesgo, que el costo, perdón, esté mal valorado, alta, listo. Impacto, alto. Quiere decir que seguridad inherente es cero, porque el riesgo es alto, listo. Pero hay controles. Digamos que el control, el hecho de que todo quede aprobado por el gerente, usted llegue y concluye que el control está bien diseñado, vaya a hacer pruebas y todo está aprobado por el gerente, todo. O sea, no hay ninguna excepción. Quiere decir que aquí tiene uno de seguridad de control. ¿Cuánto va sumando? Uno, cero más uno, uno. ¿Cuánto es
lo que necesita para llegar a 3. 2. Quiere decir que sus procedimientos de auditoría lo va a hacer con este factor de confianza 2. ¿Por qué? Porque aquí ya se ganó un 1. ¿Listo? Vamos a otro ejemplo. Un saldo de cuenta tiene un riesgo inherente bajo. Quiere decir que la seguridad inherente es 1. Va y prueba los controles y todos operan adecuadamente, están bien diseñados, no hay ningún problema. Quiere decir que la seguridad de control es 1. ¿Por qué? Porque el control funciona bien. ¿Cuánto le falta para llegar a 3? 1. Quiere decir que sus pruebas sustantivas los va a trabajar con este factor de confianza 1 para poder completar el 3 y poder concluir sobre el saldo de cuenta. Que el riesgo es medio. Quiere decir que ya no es, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá al otro lado. Riesgo es medio, quiere decir que es 0.5 la seguridad inherente. La seguridad de control, el control funciona bien, perfecto, entonces 1. ¿Cuánto le falta para llegar a 3? 1.5, quiere decir que va a trabajar con 1.5. Y así funciona. ¿Qué tantas pruebas sustantivas va a realizar? ¿Qué tantos documentos va a haber? Depende, si hay seguridad de control o seguridad inherente. Si no hay seguridad inherente y no hay de control, trabaja mucho. ¿Listo? Si hay seguridad inherente y hay seguridad de control, trabaja menos. Eso es como el mensaje que hay que tener claro. Vamos a ver cómo nos va yendo. ¿Y para qué yo calculo este factor de confianza? Mírenlo aquí el factor de confianza, porque vamos a aplicar una formulita estadística para sacar las muestras. Aquí está el factor de confianza. Y empiezan a ver otro tipo de componentes. Les hablo de población, les hablo del factor de confianza y el error tolerable. ¿Listo? Mire, población, error tolerable para calcular algo que llama el intervalo. ¿Listo? Y para por fin llegar al tamaño de la muestra, vamos a mirar, ¿qué es la población? Población es el saldo de cuenta, el monto de cuenta. Pues, si ustedes van al balance, se dan cuenta que la cartera, por decir algo, vale 1.300 millones de pesos. Esa es la población total, lo que usted va a tratar de probar, 1.300 millones de pesos. De confianza, digamos que el factor confianza ya sabemos que puede ser 3 cuando no hay confianza en controles, cuando el error o riesgo inherente es alto, ¿cierto? Entonces trabaja con 3. No confianza en controles, inherente es alto, 3. Puede ser 2.5 cuando el riesgo inherente es medio y no hay confianza en controles, es decir, 0 controles y 0.5 que de riesgo de seguridad inherente. Entonces tengo que llegar a 3, utilizo 2.5. Puede ser 1.5, ahorita le doy una clave sobre eso, 1.5 cuando tengo confianza en controles y riesgo inherente medio. ¿Listo? Entonces, aquí depende de la tabla que acabamos de ver ahora y un chancuquito que le puedo mostrar más adelante. Y viene algo importante, error tolerable. Aquí vamos a utilizar la materialidad, pero no la materialidad general, sino la de desempeño para calcular el tamaño de la muestra. Recuerdan que en algún momento les di un ejemplo muy escueto. Pues bien, aquí es donde vamos a utilizar la materialidad. Es decir, hay un grupo de 63 millones, tiene que ir desempolvando la materialidad, ¿no? 63 millones. Y calculó una materialidad de desempeño o de trabajo, no sé, puedo decir cualquier valor, 59 millones. Aquí trabajan con esa materialidad. ¿Listo? Aquí. Entonces noten, población, saldo de cuenta, factor de confianza, el que vamos a recordar con una tablita que les voy a mostrar un poco más amigable ahora, y error tolerable, la materialidad. ¿Listo? Así se calcula el tamaño de la muestra. Esta es la fórmula número 1. Esta que es la misma que la fórmula número 2, pero en 2 pasos. Dice, primero calcule un intervalo. Toma el error tolerable. Profe, ¿qué es el error tolerable? La materialidad.
Divídalo sobre el factor de confianza. ¿Cuál es? Depende de los controles y el riesgo inherente, ¿cierto? Y hay el intervalo. Después, con este intervalo, váyase acá y tome la población y dígalo entre el intervalo. ¿La población qué es? El saldo de cuenta. Divido entre el intervalo y me da el tamaño de muestra. ¿Listo? Vamos a mirar la guía para que no nos, eh, pues tener como un chancuquito ahí que les puede servir. Listo, miren esto. Entonces, seguridad inherente. Seguridad inherente. Cuando la seguridad inherente es cero, es decir, que el riesgo es alto, y si hay control que funciona bien y está operando, o sea, de que ganó uno, el factor para procedimiento sustantivo es 2. O sea, el que va a trabajar en la fórmula que acabamos de ver ahorita, no me vuelvo para acá, en la fórmula, este factor de confianza sería 2, porque ya tiene un uno y para llegar a 3 sería utilizar en sus pruebas sustantivas el 2. Cuando el control no sirve, el riesgo inherente es cero, quiere decir que la seguridad inherente es cero, quiere decir que el riesgo inherente es alto y el control no sirve. Entonces, en ese caso, usted va a trabajar con 3 como factor. ¿Listo? Cuando el control sí sirve, el riesgo inherente es medio, por ende la seguridad inherente es media, se ganó el 0.5 y el control sí sirve, usted tiene 1.5. Bien, cuando el riesgo inherente es medio, el control no sirve, usted tiene 2.5. Cuando el control sí sirve, el riesgo inherente es bajo y el control funciona, entonces trabaja con 1 y así sucesivamente. O sea que usted puede trabajar acá en la muestra, en el factor de confianza, usted puede trabajar 2 o 3 o 1.5 o 2.5 o 1 o 2. Yo no sé si aquí la IA le vaya a servir. El que logre interpretar esto en la IA y colocarlo, me dice cómo, pero aquí es de mucha lógica, ¿listo? Hacerse preguntas, el control funciona o no funciona. Por eso es que ustedes previamente en su papel de trabajo han establecido o valorado el riesgo, después fueron identificaron la actividad de control, ¿cierto? Y determinaron qué van a hacer. Ah, que voy a revisar documentos. Bueno, vamos a sacar la muestra con base en eso. ¿Listo? Si el control no funciona, ustedes dicen que está mal diseñado, tiene problemas de segregación de funciones, no hay seguridad de control. Si está bien diseñado, vamos a asumir que está operando adecuadamente y sí va a tener seguridad de control. Esa es la clave que vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a ver entonces unos ejercicios en Excel. Voy a mirar aquí mi Excel. ¿Listo? Voy a dejar de compartir y volver a compartir por si acaso para evitar que a veces se queda pegado. Listo, aquí está. Bueno, entonces, póngale cuidado cómo funciona esto. Usted tiene un saldo de cuenta de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. ¿Listo? Usted determinó en sus papeles de trabajo que la importancia relativa o la materialidad fue de 135 millones de pesos. Y que el ajuste que usted le va a dar a esto, el ajuste es del 25%, es decir, vamos a trabajar con un 75%. Por consiguiente, la importancia relativa de trabajo o la materialidad ajustada, como la quiera llamar, es esto por esto, que decir, con un por 75%, por 75%, por 75%. Esta es la que usted va a trabajar. No se vayan a estresar que el nombre cambie, porque es que en ocasiones, aquí está.
Esta se le llama materialidad ajustada, materialidad general, importancia relativa ajustada. Ya saben que es lo mismo, ¿no? Listo. Usted puede ir probó controles o valoró el riesgo, valorar riesgo inherente. Y dijo, ah, caramba, aquí el riesgo que se materialice alguna de las aseveraciones, probabilidad de impacto medio que es alto, riesgo alto. ¿Listo? Y después, controles. Fue y lo evaluó el diseño, dijo, sí, están bien diseñados, sí, están operando, tomó una muestra y la muestra de cuánto fue, depende si la población es grande, entonces tomó 45 o 59, ¿listo? O si es pequeña, entonces fue y miró si era mensual, si era semanal, ¿listo? O trimestral, y hizo sus pruebas y dijo, sí, los controles funcionan, están operando. Entonces, sí funcionan los controles. Vamos a determinar el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces veamos. Primero, calculemos el factor de pruebas sustantivas. De pruebas sustantivas. Dice, bueno, el riesgo inherente alto quiere decir que el la seguridad de control es cero. La seguridad inherente, perdón, seguridad inherente es cero. Los controles funcionan, quiere decir que la seguridad de control es 1. ¿Cuánto sería el factor de pruebas? Entonces, 3 menos 0 menos 1, 2. Listo. Vamos a calcular el tamaño de la muestra. Vamos a la fórmula. Y la fórmula, recordémosla por aquí, me dice, por aquí, me dice, bueno, entonces vamos a hacerlo por este lado. Usted diga, tome el error tolerable y dígalo entre factor de confianza. Entonces dice, el error tolerable entre el factor de confianza me da el intervalo. Intervalo. Vamos a coger el error tolerable que es este, entre el factor de confianza, que es este, para pruebas sustantivas, y me da un intervalo de 50. Ok, o sea que ya tiene el intervalo aquí. ¿Y cómo determina el tamaño de la muestra? Coja la población y divídalo entre el intervalo. Ok, entonces vamos a tomar el tamaño de la muestra, vámonos acá, y tomamos la población, que es 500, y divídalo entre el intervalo, que son 50 millones. Voy a tener que ir a ver 30 ítems. Entonces van y los seleccionan aleatoriamente un tamaño de muestra de 30. Miren cómo va incidiendo esto en el tamaño de muestra. Así sí, usted al valorar el riesgo, usted dice, no dice que es alto, sino que es medio. Medio. Quiere decir que la seguridad inherente ya no es cero, sino que es 0.5. Al tener un 0.5 y una seguridad de control, este factor de pruebas ya le pasa a 1.5 y ya no son 30, sino 22. ¿Sí ve? ¿Qué pasa si los controles no funcionan? Entonces usted tiene cero. Mire que automáticamente ya no son 30 ni 22, sino 37 el tamaño de muestra. ¿Qué pasa si el riesgo inherente es alto y no hay controles? O sea que aquí es cero y es cero. Ya no van a ser 30 ni 22, ni 37, sino 44. Entonces nota el impacto que esto tiene en su trabajo de pruebas sustantivas. Lo ideal es que esto sea uno, ¿para que yo trabaje menos? Mire, si esto es uno, aquí es 15. Si esto es cero y esto es uno, son 30. Esto es uno y esto es cero, 30. ¿Sí ven? Si esto es cero y es cero, 44. Y ustedes dirán, pues que entre 44 y 30, no, pues son 12 documentos, fácilmente pueden ser 3 horas de trabajo, 4 horas de trabajo, un día de trabajo. ¿Listo? Entonces, así funciona el tamaño de muestras. Voy a hacer un breve resumen para que lo tengan presente los pasos y lo que vamos a hacer. Y el resumen es el siguiente. Permítame un segundo aquí, voy a
dejar de compartir, que ya se me perdió. Acá está. Dejo de compartir y volvamos a nuestra presentación. Entonces, ¿de qué se trata la clase de hoy? Muestreos. Hay muestreos estadísticos y muestreos no estadísticos. ¿Cuáles nos interesa hoy? Los muestreos estadísticos. ¿Para qué sirven los muestreos estadísticos? Para probar controles y para probar saldos de cuenta. ¿Cómo así que controles? Sí, yo puedo sacar un muestreo estadístico dependiendo si la muestra es grande o pequeña. Si la muestra es grande, debo tomar 45 o 59. ¿Y por qué? ¿De qué depende? Del riesgo del cliente. ¿Listo? Si el cliente es de mayor riesgo, tomo una muestra de 59 para probar los controles. Si es de riesgo medio o normal, voy y tomo una muestra de 45. Bien. ¿Y para qué pruebo controles? Para obtener seguridad de control. ¿Y para qué me sirve? Pues para mirar qué tanto voy a trabajar en pruebas sustantivas. Uy, profe, ¿qué son pruebas sustantivas? Ah, pues aquellas que yo hago como inspección, como observación, como recálculo, como eh, reformulación o seguimiento. ¿Listo? Entonces, todo va a tener un alcance. Listo. Entonces ya sabemos que para pruebas de controles hay que determinar si la población es grande o pequeña. ¿Qué pasa si es pequeña? ¿Qué es pequeña? Menor a 200 o a 150, lo que ustedes determinen. Y depende de la periodicidad, eh, mensual, semanal o trimestral. ¿Listo? Si es semanal son 10, si es trimestral son 4, perdón, si es trimestral ya se me olvidó, son 2, ¿sí? Y si es mensual es de 2 a 4. ¿Listo? Eso es como la clave ahí. Y para probar saldos de cuenta, ya aplico la fórmula que les acabo de mostrar. Y la fórmula tiene en cuenta materialidad, tiene en cuenta riesgo, tiene en cuenta el factor de confianza. ¿Qué es el factor de confianza? Depende de cómo me vayan los controles, asimismo yo trabajo en las pruebas sustantivas. ¿Listo? Para calcular el tamaño de la muestra. Bien. Yo sé que no es una lección fácil. Entonces, la primera parte que vamos a hacer es determinar un tamaño de muestra. Cuatro ejercicios para poder determinar el tamaño de muestra. Si necesitan volver a ver el video, vuelvan y mírenlo uno por uno. Se los voy a mandar temprano. No les voy a poner límite para hacer los ejercicios tranquilos. Digieran esta información, digiéranlo y lo vamos avanzando poquito a poquito. Bien. En el chat les voy a colocar el link para responder las preguntas y tantear, ir mirando cómo vamos en la selección de muestras, en la identificación de los tipos de muestreos, para qué sirve el muestreo y demás temas vistos en la clase que les estoy grabando el día de hoy. Quedo muy atento pues a ver cómo nos van estos tests para seguir avanzando con las pruebas sustantivas analíticas. Muchas gracias por su tiempo y espero que se vean el partido con todo el rigor que se merece. Un abrazo.